Y vamos a empezar con el primer tema del dedo, y que pues no se imaginan cuál es porque no está en la portada, pero es un tema que yo tiene ratote que lo conozco. O sea, es uno de esos casos, es uno de esos misterios que te aparecen muy seguido en las listas, pero es de esos que son muy interesantes. No es tan extenso, pero es muy interesante, y creo que como que yo la verdad le oía un poco a este tema porque no había encontrado como que esa parte del tema que me dijera, ya, llévalo, es el momento. Pero ahora estaba esta semana pues revisando qué temas iba a llevar, vi que lo tenía en la lista, lo leí otra vez y hubo algo mágico ahí que sentí que dije, es el momento porque no sé si me sentí como atraído. O sea, no sé si te ha pasado eso de que hay un tema que no es que sea malo, pero solo de repente ya te encanta y lo quieres platicar. El 30 de junio del año 1908, una tranquila mañana en la taiga siberiana se transformó en el escenario de uno de los eventos más misteriosos de la historia moderna. En una región muy remota, cerca de un río conocido como Tunguska, lo que aparentemente se trató de una enorme explosión arrasó con más de 2.150 kilómetros cuadrados de un bosque, derribando así unos aproximadamente 80 millones de árboles y convirtiendo esto en un evento pues catastrófico que ha dejado perplejo al mundo científico por más de un siglo. Un siglo y 20, ¿qué serían? ¿27 años? ¿26? ¿Fue 1800 qué? 1908. 1908. Son 10, 2, 16 4, años, ¿no? 16, sí, sí, 16 años. ciento 116 dieciséis años. años. Ya, digo, porque, o sea, yo cuando estaba escribiendo esto fue como que, pues sí, hace más de 100 años, pero cuando le agregas otros 16 años a esos 100 ya se siente más todavía. O sea, Sí, pues son casi 2 décadas más. O sea, sí, está cabrón. se cumplieron 100 años cuando nació mi hermana, que nació en 2008, para que se den una idea. Mi hermana tiene 16 ahorita, entonces ahí está. Bueno, no es para menos que este evento haya sido tan difundido y deje a esta comunidad científica tan llena de preguntas. Pues la magnitud de esta explosión fue tan gigantesca, por si los kilómetros cuadrados o la cantidad de árboles no les hacen una idea. Se ha dicho que esta pudo haber sido equivalente a 185 bombas nucleares como las que fueron lanzadas sobre la ciudad de Hiroshima, 37 años después de este evento, ¿no? O sea, lo del Tunguska fue antes. Hoy vamos a explorar este enigma, su historia, testimonios, cómo afectó al mundo de aquellos años y también las teorías que han surgido con el paso del tiempo. Este es el fascinante misterio del evento de Tunguska. El lugar donde ocurrió este evento, Evenkia, es una vasta región de la meseta central siberiana, conocida por un clima muy extremo y un aislamiento casi absoluto. Para que se den una idea, este territorio remoto, cubierto por la taiga, es decir, un bosque de coníferas, alberga inviernos en los que las temperaturas pueden alcanzar los menos 60 grados. Y tiene también veranos muy cálidos, muy breves también, donde pueden llegar a alcanzar hasta los 40 grados. Por eso decía clima extremo. No es un lugar que siempre esté frío. La mayor parte del tiempo sí, pero cuando está caliente también está muy caliente. Que honestamente sí me sorprende cómo puede Me haber vida identifico. salvaje en lugares así, güey. O sea, cómo una especie se desarrolla para aguantar menos 60 grados, pero también 40 grados. Matamorense se llama. Güey, pues sí, Matamoros es un poquito así. La gente que conozca la zona pues, sabrán. Saludos. Saludos a mi gente matamorense que ahorita andan por ahí en temperaturas congelantes. Güey, Un es que abrazote. allá en el norte, en la parte de Matamoros, al menos que es lo que yo ubico, sí está cabrón que casi nunca está, no sé, a 18 grados. O sea, no existen los 18 grados, No, 19, no, no. 20. Es como o 5 grados, 0 grados, o 35, 40 grados. Que yo sé que hay partes mucho Existe. más calurosas y más frías, pero normalmente se mantienen un poco más así. En Matamoros es una u otra. O sea, y puedes en la mañana estar así con este frío extremo, a la tarde se quita y ya es verano y ya no vuelve a haber frío. Está cabrón eso. Existen 18 grados a las 9 de la mañana en la transición entre los 0 y los 35. Sí, bueno, en O sea, algún así momento como el que termómetro toca los en ese 19, ¿no? momento. Sí, sí, sí. Ajá. Pero bueno, Pero sigamos. sí, sí, un saludo a mi familia también que andan allá congelados. Pues imagínense, Matamoros, hagan de cuenta, Evenkia, ahí Haz en de Rusia. copas. Son como primos Evenkia y Matamoros. Ahora, para Sí, sí, sí. Siempre nos lo 1908, dicen. apenas unas cuantas comunidades dispersas habitaban la zona, con una densidad de población bastante baja de menos de 0.02 habitantes por kilómetro cuadrado. La localidad más cercana al epicentro de este evento era un pequeño asentamiento de colonos rusos llamado Banavara,
que tenía menos de 3,000 habitantes e incluso hoy en día todavía se mantiene por esas cifras. Esta región carecía de carreteras o infraestructura adecuada y el único medio de transporte era la navegación fluvial, limitada a las pocas semanas que había deshielo, cuando había este verano muy corto de 40 grados. Este aislamiento contribuyó a que el evento de Tunguska no recibiera la atención inmediata, a pesar de su magnitud, y a la ausencia de carreteras transitables también se le da o se le culpa un poco de que sea complicado la exploración de la zona en los meses y años posteriores. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte de la investigación. Pero vamos a regresar a 1908, a esa mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Porque estoy mencionando mucho el evento y todo, pero exactamente qué fue. Afortunadamente hubo muchos testimonios. No es uno de estos eventos extraños o eventos naturales muy impactantes que ve poca gente o se tiene un registro de que pasó algo pero no se tiene muy claro. Afortunadamente hace 116 años la gente ya relataba mucho de lo que veía, se ponía en documentos, se hacían, ya había periódico obviamente, entonces esto ya eran noticias y cosas así, ¿no? Había testimonios, etcétera. Y esto ocurrió la mañana del 30 de junio de 1908. Cerca de las 7:17 am, los habitantes de la región entonces presenciaron algo que parecía desafiar toda la lógica y un evento sin precedentes, algo que jamás habían visto y jamás volverían a ver. Testigos oculares, principalmente nativos evenki y colonos rusos, describieron haber visto una columna de luz azulada que era tan brillante como el sol, según dijeron, la cual cruzaba el cielo en dirección norte. Poco después, una serie de explosiones empezaron a estremecer la tierra, siendo escuchadas por testigos a varios kilómetros de distancia de donde estaban ocurriendo. O sea, imagínense un poco el momento. Estás en 1908, eres un nativo evenki de ahí de Rusia, de Siberia. Estás cerca de esta masa de región forestal tan grande que hay por ahí, viviendo tu vida tranquilamente, y de pronto el cielo se ilumina con una columna azul y empieza a explotar todo. Es como... es el fin del mundo, ¿no? O sea, incluso si pasara ahorita. Sí, claro, o sea, sí piensas que Diosito se enojó por algo. Sí dices, güey, ya, o sea, perdóname, no debía haber bajado esa película pirata, ahí está la consecuencia. Sí. No debía decirle Chuy a tu hijo. No debías, ni deberías haberlo hecho tampoco ahorita. El compa Chuy. ¿El Chuy Christ sería? ¿O cómo sería? Chuy Christ. No, con todo respeto, es una bromita. Sí, no, todo. No empiecen todo es un chascarrillo. No empiecen a explotar los cielos, por favor. Ahora, después de las explosiones, se generó un calor que empezó a esparcirse hacia todos lados. Y este calor fue tan intenso, según los testigos, que algunas personas desesperadas empezaron a golpearse la ropa creyendo que estaban en llamas. No se estaban quemando o sea, no era un tipo de calor que ya te quemaba la piel a un grado que fuera visible, que dejara marcas, pero sí la ropa fue lo primero que empezaron a sentir demasiado caliente y se movían desesperadamente y luego notaban que no había nada, solo era un calor muy fuerte. Uno de los relatos más citados de esta historia proviene de un habitante de Banavara, Semyon Semenov, quien se encontraba a unos 65 kilómetros al sur del epicentro. En el testimonio que dice, entre muchas cosas, describe cómo el cielo se parecía haber partido en dos con esta columna y que apareció ahí un fuego inmenso que se veía por encima de la línea de los árboles, como si estuviera encima de los árboles, no como un fuego que es tan alto que llega a la punta, no, es como si el fuego estuviera como una capa cubriendo los árboles. Está súper raro eso. Está súper raro. De hecho, él también dijo que me sintió este calor insoportable. Él de hecho, cuando escuchó las explosiones y empezó a ver todo el caos, sintió la ola de calor que fue tan fuerte que lo empujó hacia atrás. Y esta onda expansiva, caliente, empezó también a romper ventanas de las casas, de las pequeñas casas que había en la aldea, y a romper cristales y cosas similares. O sea, había sido bastante intensa. Otro testimonio también importante, o que también ha sido muy citado, proviene de un miembro de la tribu Shaniagir, un hombre llamado Chuchan, que esta tribu está ubicada hacia el norte de donde ocurrió esto, porque lo de Banavara está al sur. Chucho para la raza. Chuchan, Onichuchan. Onichuchan. No. Se murió, ¿verdad? Sí, él se murió por la onda explosiva. Ay. No es cierto, acabo de decir que es su testimonio, ¿cómo se va a morir?
No, pero pudo tener heridas graves o no Ah, sé. bueno, sí, no es el Pero caso, yo creo no. que sí se terminó muriendo eventualmente, ¿no? Ahorita tendría, si no, unos 150 y algo de años. Sí, sí, fácil. Bueno, sí, no dice la edad, pero bueno, era un hombre, nada más adulto. Él dijo o describió cómo recuerda el momento en el que su cabaña fue derribada, mientras los árboles a su alrededor empezaban a moverse y en el movimiento empezaban a prenderse en fuego y luego se empezaban a caer eh, carbonizados. Según sus palabras, tanto el calor como la luz intensa les hizo creer en ese momento, o les parecía como si un segundo sol se hubiera encendido en el cielo y estuviera muy cerca del planeta. Sin embargo, estoy mencionando zonas que estaban aledañas, a unos cuantos decenas de kilómetros de distancia a lo mucho. Pero estos efectos del evento Tunguska no se limitaron a esa región, ya que tanto en partes de Europa como incluso en partes de Estados Unidos empezaron a detectarse ondas sísmicas y atmosféricas como resultado de esta explosión tan grande. En las semanas siguientes, los cielos de Asia y Europa empezaron a brillar por las noches de una manera muy extraña, con una intensidad anómala, lo que empezaron incluso a, o sea, lo que se empezó a decir incluso en los medios y la gente empezó a tener una expresión muy particular que se me hizo interesante, la quise incluir, que decían, el cielo está tan brillante que en Londres podrías leer un periódico a la medianoche. Ok, que Londres se caracteriza por ser como un lugar súper nublado, oscuro, ¿no? Exactamente. Este fenómeno de las luces en el cielo o la iluminación fue atribuido principalmente a las partículas de polvo suspendidas en la atmósfera superior, las cuales habían sido generadas por esta explosión tan grande. Los científicos contemporáneos ya compararon este efecto, por ejemplo, con los resplandores que hoy en día o se han llegado a generar en años más recientes con lanzamientos de transbordadores espaciales, por ejemplo. Se genera un efecto más o menos similar por la zona. Solo que esto llegó muy lejos, cubrió mucho más espacio. Ahorita que mencionas eso, justo en uno de estos viajes a Matamoros, estando en nuestra casa de Matamoros, mi esposa y yo, una madrugada, mañana más bien, comenzamos a sentir así como una especie de temblor y las ventanas de la casa comenzaron a temblar y a hacer ruido y fue así como súper estridente. Ahora, cerca de donde vivimos, bueno, de nuestra casa de allá básicamente, hay un negocio que es así que vende material de construcción y de vez en cuando pasan camiones muy cargados con este material y a veces sí llega a sentirse así como una especie de vibración en el suelo porque son camiones muy pesados y pasan justo frente a la casa, pero en esa ocasión era muy muy fuerte y luego más tarde nos enteramos de que se había lanzado uno de estos cohetes ¿De SpaceX? de los de SpaceX. ¿Cómo se llaman los Starships? ¿Son algo así? Ajá, No sé, algo de Starship, sí. algo por ahí, bueno, que se había lanzado y lo hacen en la playa bueno, cerca de la playa de Brownsville, Texas, que está pues a unos cuantos kilómetros de Matamoros. De hecho, desde Matamoros, desde lo que le llaman la boca del río, que es como la esquinita del país, así del Golfo de México, la esquina norte, justo ahí es la frontera, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Y desde ahí se pueden ver los lanzamientos. Entonces, sí se sintió a unos 30 kilómetros más o menos, que es lo que estábamos de la playa. Llegó a sentirse esta vibración y era solamente sonido, supongo. No sé si también vibraciones de la tierra. Eh, pero me imagino algo muy similar, pero a distancias mucho más grandes, ¿no? Sí, Algo muy sí, descomunal. exactamente. Pues ya decía yo ahorita que el radio, digamos, de la explosión había afectado como unos 2150 kilómetros cuadrados. Es muchísimo, o sea, por eso hacía la Es un comparativa al chingo. inicio de las 185 bombas de Hiroshima, porque eso es lo que te da una idea de qué tan grande estamos hablando de que fue esta explosión. Y por ahí Andrés Calero, súper basado, dice que era el Komodo 3000, era el Komodo 1500, El Comodo 3000. El porque, Comodo 3000, sí. pues Era bueno, el Comodo 10,000. el Komodo 10,000. Pues bueno, ahora, a pesar de la magnitud del evento Tunguska, esta zona permaneció sin ser investigada a profundidad por casi 2 décadas. Esto había dos factores principalmente que lo ocasionaban. El primero era la lejanía, o sea, lo aislado que era este lugar y la poca accesibilidad a la zona, pero también a las condiciones políticas y sociales de Rusia a principios del siglo XX, cuando era el Imperio Ruso. Ya ven que Rusia casi nunca está en guerra o en No, conflicto. no, nunca. Son ese compa que no se mete en pedos. Sí, es el güey callado del fondo del salón que está tranquilo, esa es Rusia. Pero que Entonces, luego agarran un ratero y sale con un bidón de gasolina.
Aunque, bueno, sí, sí, sí. Encuérenlo, dice. Sí, es eso, es el que dice encuérenlo y agarra, trae una rata muerta en una mano. Pero montado en un oso, güey. Sí, bueno, eso es Rusia. Ya nunca me van a dar mi visa rusa. Que pues No, no qué pensaba mal. ir, ¿no? Como quiera, pero, o sea, me da miedo Rusia. Pero bueno, X. Ahora, todo esto retrasó cualquier esfuerzo sistemático que se pudiera llegar a hacer para comprender exactamente qué había pasado. Sí llegó a noticias, sí se habló, pero no se mandaba todavía un grupo especializado, bien formado para realizar pruebas, investigadores, científicos, para realizar las pruebas necesarias y poder determinar qué era lo que exactamente había pasado en Tunguska. Fue hasta 1927, 19 años después de que ocurriera, que las investigaciones comenzaron de manera formal. Fue el mineralogista soviético Leonid Kulik quien lideró la primera expedición en el lugar. Kulik estaba... Mineralogista. Mineralogista, sí, yo tampoco lo había No escuchado lo eso. había escuchado, no. El güey se inventó su propia profesión, ¿no? Así de, Sí, no, sí, yo sí. soy... Hizo su propia universidad de minerología. Minero Y ya se Café. graduó, se dio él solito su diploma, ¿no? Su título. Pues estaba equivocado de hecho, porque, o sea, él pensaba, o él estaba convencido antes de llegar, que era un meteorito gigante lo que había causado todo este desastre. O sea, estaba convencido que iba a llegar Ujú. a encontrar restos del meteorito, lo iban a estudiar y ver de qué tamaño era y todo esto, ¿no? Pero cuando llegaron al epicentro del lugar, el equipo de Kulik se encontró con un paisaje bastante desconcertante. A pesar de que se podía distinguir una especie de zona de impacto donde empezaba el radio o el diámetro que se iba expandiendo de la línea de árboles, no había ningún cráter. O sea que no Mm, había golpeado directamente la Tierra, pues ningún meteorito. ujú. En lugar de eso, observaron un patrón radial de árboles derribados en una extensión que, como dije antes, era de aproximadamente 2.150 kilómetros. En el centro de todo esto, lo más extraño es que justo en el centro, los árboles que había ahí estaban de pie. Solamente empezaban a estar tirados más hacia afuera, digamos. Pero en el centro estaban de Ok. pie. Lo que tenían estos árboles que estaban justo al centro es que estaban chamuscados y no tenían ni una sola hoja ni rama en ellos. Estaban completamente pelones como si algo les hubiera arrancado todo y además los hubiera chamuscado, los hubiera carbonizado. Ok, o sea, está muy raro porque era un círculo así como un círculo perfecto, digamos. Pues se podría decir, sí. O era así como un área indefinida, o sea, No, no, era un como radio, era un radio. irregular. Si era circular, Ok. si era circular. Sí, porque te da a entender que algo pudo haber explotado más bien arriba, ¿no? Exactamente. A eso vamos. Justamente este patrón tan peculiar llevó a los científicos a teorizar que el objeto que había llegado o que había provocado el evento Tunguska había explotado en el aire a una altitud de entre unos 5 y unos 10 kilómetros, liberando la energía en una onda expansiva que había sido devastadora, pero que había dejado esta peculiar forma en los árboles alrededor y los que estaban justo abajo, ¿no? O sea, era como una bomba que había Mm, explotado en el aire. Ahora, sí. los fenómenos atmosféricos posteriores al evento, como los cielos brillantes y las partículas en la atmósfera, también empezaron a añadir más preguntas a la ecuación. Pues, ¿qué tipo de objeto que viniera del espacio podría causar esta destrucción sin dejar rastros evidentes? Y es que por más que empezaron a buscar la zona, no había rastros o restos de un meteorito o de algo que se le Mm, pareciera. Obviamente ya para este punto el tema de los meteoritos que impactaban el planeta ya era un fenómeno bastante estudiado, ya se sabía cómo se dejaban los rastros, qué tipo de fragmentos se encontraban, incluso los minerales o las cosas que venían en ellos. Y aquí no había absolutamente nada. Si había explotado y había dejado algo en algún lugar, no lo podían encontrar. Como dije antes, pues las hipótesis iniciales apuntaron a que podía ser un meteorito o un cometa, pero como no había fragmentos significativos, pues las teorías estaban ahí, pero no se podían comprobar. Y durante las siguientes décadas empezaron a haber nuevas expediciones para intentar resolver lo que ahora ya no era un evento extraño, sino un misterio también. En los años 50 y 60, por ejemplo, los investigadores encontraron pequeñas esferas de silicato y magnetita en el suelo, así como en la resina de los árboles que había en la zona. Estas esferas contenían altas proporciones de níquel, un elemento que es común en los meteoritos, lo que reforzaba la teoría de que el evento había sido causado por un objeto de origen extraterrestre. O sea, sí sabía que lo que sea que provocó eso, esa explosión, pues parecía venir del espacio.
También se identificaron Mm. anomalías en los depósitos de carbono, nitrógeno e hidrógeno en las capas de sedimento correspondientes a ese año, a 1908, así como concentraciones inusualmente altas de iridio, otro marcador, digamos, de impactos de objetos que vienen del espacio, ¿no? De hecho, más recientemente, en el año 2013, un equipo internacional analizó fragmentos de turberas en el área y confirmó que contenían materiales que eran de origen meteórico. Esto dio pie a nuevas hipótesis que voy a detallar un poquito más adelante cuando vayamos a las teorías, porque no hay una resolución definitiva aún. En el siglo XXI, por ejemplo, y con nuevas tecnologías, lo que se empezó a hacer para tratar de resolver este misterio fue empezar a hacer simulaciones por computadora para tratar de ver cómo podría haber ocurrido y qué podría haber pasado. Empezaron a hacer modelos tridimensionales y llegaron a la conclusión de que tal vez el objeto que había cruzado la atmósfera y había explotado a unos 5 o 10 kilómetros del suelo podía medir entre unos 50 a 80 metros de diámetro y viajaba, al parecer, o lo que se cree, mínimo a una velocidad de 53,000 kilómetros por hora. Al explotar, o bueno, sí, al provocar este despliegue de fuerza tan grande, soltó una energía que equivalía a entre 10 y 30 megatones de TNT. Que bueno, ya les dije antes más o menos cuánto sería, ¿no? En otras escalas, en el tema En unidad de bombas atómicas. en unidad de Hiroshima, que así venía en unas fuentes. Pues sí. Estas simulaciones también ayudaron a descartar otras hipótesis que ya se estaban manejando. Y esto es muy, muy interesante para mí porque, obviamente, ya para este punto estamos hablando que ya pasaron muchos años, ¿no? Había de todo. Ahorita les voy a hablar de las hipótesis que hay una que digo, me chupo los dedos, pero la mayoría que no se basan en métodos científicos comprobables, ya hablaban de, uy, eso fue un rayo que venía de los aliens, fue un ovni que explotó, los aliens dejaron una bomba, del sueño. el experimento ruso del boom De la explosión. y cosas así, ¿no? O sea, hay obviamente de todo esto, pero hay hipótesis extremas que están tratando de basarse en métodos científicos, o había al menos porque ya se están descartando un poco, que se me hacían muy interesantes, como la de un agujero negro microscópico que hubiera entrado en la atmósfera y que hubiera provocado eso, o una explosión de antimateria. O sea, estas dos cosas que les acabo de decir se investigaron. Está bueno eso. Se investigaron, Está bueno eso. pero pues obviamente no había un sustento científico para sostenerse, ¿no? No había pruebas de ¿Y ningún cuándo tipo. se ha requerido un sustento científico para que una de estas historias sea buena? Bueno, no para que sea buena, pero sí para que los científicos se la tomen en serio. No Pues sí. sé. Ahora, Es que sí, no, bueno, te dime, iba a decir dime. una pendeja. Dale. No, es un chiste. Es que hace no mucho escuché eso am, de que los científicos creen que porque tienen pruebas ya pueden asumir que esa es la verdad. Y Sí. no sé, se me hizo muy, muy estúpido, pero Es que el bueno, método científico eso. es eso, es algo comprobable, ¿no? O sea, hay ciencia que está basada en cálculos y obviamente no es comprobable aún, o sea, En teorías, son sí. teorías, ajá, son teorías y se basan en cosas, pero muchas de las cosas que luego hay gente que refuta por ahí, pues son completamente comprobables. No es como, o sea, güey, estoy seguro que existen porque ya he visto que sí es una realidad, o sea, no son mayoría, son 3 pendejos seguramente en el mundo, pero que dicen que la gravedad es una mentira, que no existe, o sea, Hace poco me topé con alguien que dijo, los científicos no han podido probar la gravedad. Y dices, ajá, es como, what the fuck? no mames, ni ¿De qué siquiera, estás hablando, hermano? imagínate que hasta los terraplanistas creen en la gravedad, aunque lo explican a su manera, pero sí, Ajá. sí dicen, oye, si suelto algo, cae al suelo por una fuerza que lo atrae, pero hay gente que no, hay gente que no. Bueno, este man está un poquito desactualizado en los avances científicos de los últimos 500 años, pero sí. Y eso, o sea, avances científicos donde ya se llegó a una fórmula y se estudió, porque también me mama la gente que cree que Isaac Newton inventó la gravedad, o sea, como Sí, que sí, sí. antes de él la gente decía, no, yo puedo volar, pero... Flotaba así, llegaba flotando a su trabajo. o ponle que no, o sea, pero que sí lo veían como de que no, las cosas no caen. Las cosas no caen, o sea, no, es como no, ya se estudió y ya es comprobable con un método científico que Isaac Newton ayudó vaya, a poner en texto, ¿no? Pero bueno. Ahora, vamos a pasar a la parte divertida. Vamos a pasar a las teorías. Obviamente desde el inicio hay muchas teorías, algunas, como yo decía, lo del meteorito, o sea, un asteroide, un cometa y muchas cosas. Voy a explicar incluso algunas de estas. Por ejemplo,
De las más relevantes que hay es la del asteroide rocoso, pues muchos científicos coinciden en que el evento fue causado por un asteroide rocoso que explotó en la atmósfera. El escenario que plantean explicaría tanto el patrón radial de los árboles derribados como las altas temperaturas que pues calcinaron parte del bosque. Además, los análisis químicos del suelo respaldan, como dije antes, esta hipótesis porque encontraron partículas como el níquel, que son típicas de los meteoritos. Sin embargo, hay una cosa muy importante. Los meteoritos o los asteroides de este estilo, cuando han golpeado la atmósfera, cuando han llegado, sí dejan fragmentos. Y uno de esta magnitud debería haber dejado fragmentos bastante considerables. Que no se encuentre ninguno a la fecha es una cuestión que no derriba la teoría, pero hace que no se pueda terminar de encajar al 100%, ¿no? Sí. Otra teoría popular también... Perdón, es que por aquí comenta Der Susamen Ajá. Passer. Todos sabemos que la gravedad se extinguió hace años. Te amo, Der. Me encanta esa Sí, yo frase de también. los Simpsons de los duendes, güey. Es lo que hace poquito Manuel y yo estábamos platicando, o sea, analizando esa frase de los Simpsons de todos sabemos que los duendes se extinguieron. Es Porque genial, no es solo, genial. es que tiene muchas capas como muchos chistes de los Simpsons, que es no solo Ken Brockman cuando se lo dice a Lisa, siendo el güey un reportero, asume que los duendes existieron. No nada más ese es el chiste, sino el hecho de que asume que todos saben, como que todos ya están de acuerdo que existieron y que se extinguieron y es una realidad. Es Sí, sí, y eso es, hay mucha gente que es así, o que sea, que así es te dice, como, ¿no? De no. que Ajá. con esos Yo me huevos. acuerdo mucho siempre que platico de esto, recuerdo porque alguna vez alguien me dijo algo estamos platicando de leyendas, ¿no? Y de La Llorona. Y entonces salió por ahí una grabación de supuestamente de La Llorona, la que todos conocen, la de los perros, ¿no? Que están ladrando y se oye. Eh, y me causó algo de gracia de que esta persona dice, no, así no suena La Llorona. Eso. Y es como, ok, carnal, es como que, ok, O sea, eso es todos sabemos que los duendes se extinguieron, ¿no? Es como, yo he escuchado a La Llorona, probablemente eso es lo que él dijo, ¿no? Yo he escuchado a La Llorona y así no suena, ok, pero podrías decir, cuando yo la oí no sonaba así, o lo que yo escuché no sonaba así, ajá. pero así no suena La Llorona, es como que Es todos soberbia. sabemos que La Llorona no suena de esa forma, ¿no? Sí, Está muy cabrón, pero me encanta gente que es así no cambie. es esta soberbia de alguien que cree en algo que no está comprobado, pero cree que es inteligente, o sea, se siente superior, o sea, ese aire de superioridad de, no mames, yo sé la verdad y no es esa que estás, lo tuyo son mamadas, lo mío sí es en serio, aunque las dos cosas son igual de no comprobables, ¿no? Como un Y que en fantasma, o el sea, terreno paranormal, o sea, lo de que es de fantasmas y eso no lo veo tanto, como en el terreno de la pseudociencia o las teorías de conspiración. sí, Ahí sí es así como de, no sé, o sea, como que dices algo, como en este debate con Jordi Wild, ¿no? Cuando Santaolalla está tratando de argumentar lo de, bueno, es que desde hace años que se sabe, y el otro señor, ¿cómo se llama? Pues lo acabo de decir ahorita, ¿no? no, dijiste Santa Olaya, Mr. Tartaria. Tartaria me dice de que no tenemos más de ¿cuánto? ¿300 años o algo así? Sí, que el De, planeta, de que, o sea, la humanidad o el que planeta, la no sé qué es. humanidad sí que no existimos desde hace más de 300 o 200 años. Suelta una pendejada así. Que es como muy, ok, ¿cómo argumentas eso cuando ya partes de una creencia estúpida? O sea, no sé, es muy extraño. Perdón, ya estamos entrando en otros temas, Pues pero la verdad es que va con el es tema, o interesante, sea, es interesante. normalmente diría que nos estamos desviando del tema, pero este tema da para ese tipo de plática, porque justamente las teorías son lo interesante más del evento Tunguska. Pero bueno, mira, paso a la siguiente. La siguiente que está, o sea, trata de tener un sustento científico, es Ujú. que el objeto no fue un asteroide, sino un cometa. Un cometa que estas cosas están formadas de materiales más ligeros que un meteorito y estos se desintegran por completo en la atmósfera dejando pocas o a veces nulas evidencias físicas. Además Suele ser los hielo, ¿no? Algo así. Hielo pues sucio. también puede ser, o sea, es que los cometas pueden estar formados de varias cosas. A diferencia de los meteoritos, estos sí son, a veces es hielo, a veces es basura. O sea, a veces son otras cosas que solo se prenden en la atmósfera y se desintegran ahí. Ahora, el cielo brillante que se vio en Asia y en Europa se podría atribuir al polvo que liberó el cometa. Y esta hipótesis explicaba un poco mejor, pero las concentraciones químicas que se encontraron en el área no se podían explicar con un cometa y además los cometas no suelen explotar o tener esta carga de energía tan grande como para generar una explosión así, por más grande que fuera. Esa es otra cosa en contra. Ahora, hay una muy interesante aquí que me pareció chida.
Y es que hay un lago llamado Lago Checo, que está ubicado a unos 8 kilómetros del epicentro. Ese lago se ha estado investigando durante los Checo. últimos, el don Sergio, se ha estado investigando durante los últimos 100 años porque hay personas en la comunidad científica que creen que este lago realmente es más bien un cráter pequeño de impacto creado por un fragmento de este objeto que sobrevivió a la explosión. O sea, cuando lo que sea que explotó soltó algunos fragmentos, este lago se creó en base a uno de estos impactos. Es como que se O ha... sea, ese lago no existía antes del Ese es el incidente punto. de Tunguska. Que se cree que, o sea, se ha investigado porque se cree que no, pero hay también estudios que apuntan a que tiene unos 280 años de antigüedad, mientras que Mm, otros parecen comprobar que sí tiene unos 100 apenas, entonces esa parte está muy debatida, sigue siendo como un debate abierto y un poquito controversial porque eso ayudaría un montón, o sea, si se comprobara que este lago es un cráter formado por un fragmento de esta cosa, lo que sea que fuera, pues se podría investigar más y llegar a una conclusión, pero pues no, sigue siendo una teoría nada más. Ahora sí vamos con la ok. carnita, vamos con las teorías no convencionales. Por ejemplo, entre las más excéntricas se encuentra la hipótesis de que el evento fue causado por una explosión, como dije, de antimateria, una colisión de un agujero negro microscópico con la Tierra, y como les dije antes, ya estas fueron descartadas, pero la que de todas estas, aliens, lo que tú quieras, güey, el dedo de Dios, o lo que se te ocurra, güey, ninguna para mí le gana a la siguiente. Según un rumor que se empezó a esparcir por la época y ahora, bueno, no por la época, más bien años posteriores a eso, y ahora en Ujú. internet, cada que alguien en un foro así menciona el evento Tunguska, sale una persona a mencionarlo, puede que de broma, puede que no tanto, es que puede estar involucrado Nikola Tesla. ¿Cómo? Pues Ok. según esta teoría, rumor o no sé cómo llamarlo, chisme, hay gente que piensa que Nikola Tesla apuntó con su rayo de la muerte hacia Siberia como una prueba, lo disparó con esta cantidad de energía inmensa que estaba concentrada, y bueno, lo hizo ahí para hacer una prueba, sabiendo de antemano que esa zona era muy poco poblada, ¿no? Para evitar daños masivos. Sí, que eso que Sobra, mencionas es importante. Perdón, ajá, en las teorías que hablan de que fue algo provocado, ya sea un experimento de Tesla o no, se habla mucho de que justamente, creo, nadie murió, ¿no? O sea, fue en no, un lugar súper aislado donde justamente había solo árboles y obviamente había fauna, flora, pero nadie salió herido, o sea, ninguna persona salió herida, lo que también muchos utilizan como pues el argumento de que muy probablemente fue deliberadamente hecho ahí para no lastimar a nadie, como una especie de prueba. exactamente. Sin embargo, lo que yo, o sea, lo que a mí me parece es que em, creo que más del 90% o 80 y tantos por ciento de Rusia o del... Sí, de Rusia es inhabitable. O sea, es Sí. como en Canadá, ¿no? De que la gente vive como en una franja muy pequeña realmente del lugar. Bueno, En Rusia pasa algo similar. hace rato mencionaba el taiga siberiano, pues esa madre es Ujú. un ¿cómo era? Se me fue la palabra, algo así como un tipo de ecosistema, pero no se dice ecosistema, es otra palabra, perdón, se me fue, no la apunté. Pero básicamente esa madre, si ustedes buscan la taiga, van a ver que cubre gran parte de Asia, de hecho abarca no nada más Rusia, sino varios países que están cerca, y esa madre es prácticamente inhabitable, o sea, sí se puede, hay pueblos, hay nativos, pero son poblaciones diminutas, no hay grandes ciudades, no se ha explorado mucho, precisamente por las condiciones tan complicadas, montañosas, Sí. boscosas y además fríos extremos, calores extremos en algunas zonas. Entonces sí, eso que dice Manuel Y es así, justamente. en caso de venir también del espacio, hay que tomar en cuenta que la probabilidad de que caiga un meteorito en una ciudad poblada es bajísima, porque de por sí nuestro planeta es 75% agua, me Ya parece, para empezar. para empezar. Entonces, tiene solamente el 25% de tierra donde podemos estar habitando. Y de ese 25%, no desconozco el porcentaje real, pero si ustedes van a cualquier mapa de las ciudades, realmente las ciudades son manchitas poblacionales en medio de un montón de campo deshabitado. Y si a esto le sumamos lugares como la taiga que decías, iba a decir la tinga, es otra cosa, la taiga, ¿Tienes hambre, güey? ¿O qué?
Un poquito, ¿no? Sí se antojan una Una, tinga. una tinguita. Y luego lugares como lo que mencioné, Canadá, gran parte también de Sudamérica, Centroamérica también, que tiene selvas enormes donde no habita nadie. Entonces realmente la población, o sea, el porcentaje de gente que vive que habita, perdón, en un lugar comparado con la extensión de tierra donde no hay nadie, es bajísima. Desconozco el porcentaje, estaría interesante buscarlo, pero eso hace que la posibilidad de que algo que viene del espacio nos golpee Es justo en bajísima. Nueva York o Ciudad de México o algo así es muy, muy baja. Por cierto, o sea, quise googlear lo que les decía ahorita. La taiga es una ecorregión. Y específicamente Ecorregión. esta taiga o sea, es la taiga de Siberia Oriental, para que la puedan buscar así, vean el mapita como cuánto cubre. Así pónganle como taiga siberiana mapa, de hecho lo voy a hacer ahorita para ver cómo se ve. Sí, ahí se ve cuánto cubre y no mames, cubre un chingo, o sea, es prácticamente todo lo que es Asia y gran parte de Europa lo está cubriendo. De hecho, incluso aquí en el, mira, o sea, esto como que no es lo central del tema, pero Ujú. igual quería volver a ver los países, a ver si viene por aquí los países que la taiga de Siberia Occidental es lo que ocupa. Mira, dice... a ver, déjame ver si lo encuentro. Clima, flora, no, protección. No, mira, no viene, al menos en Wikipedia no encuentro exactamente los... Porque aquí dice Rusia, pero no nada más era Rusia, eran otros países. Pero bueno, X, eso no es lo importante. A ver, ya para cerrar las Eh, hipótesis. Dime. Perdón, es que justo encontré el dato. El porcentaje de la superficie terrestre que está habitada es el 7.6%. O sea, ahí está. El 7.6% del 25% del planeta. No del ¿Algún 100% del matemático ahí que nos planeta. ayude? Si no del 100, del 25. Entonces, algún matemático ahí que nos saque como la proporción que sería, estaría interesante. Pues sería una Eh, cuarta parte de eso. O sea, habría que... Sí, una cuarta parte de eso. sí, pues bueno, ahí lo tienen. Es bajísima realmente la posibilidad. Ahora, la gente que le ha caído un meteorito, que no sé si habrá, pero si te cae un meteorito en la cabeza, eres el tipo que vimos la semana pasada, pero al revés. ¿Ya O se sea, olvidó su tienes la nombre? peor suerte. Ya se me olvidó su nombre. Este, tienes la peor suerte de la historia de la humanidad si te cae un meteorito justo a ti. Pues bueno. Y bueno, pues sí, digamos que hoy en día lo de la teoría o hipótesis de Tesla y de su rayo de la muerte ah, siendo probado en Rusia, en la taiga siberiana, pues es algo parte del folclore de esta historia, ¿no? O sea, digo, y decía hace rato yo, lo puedes encontrar en muchos comentarios, yo creo que más como un chiste, espero, que como algo en serio, porque pues incluso el rayo de la muerte ni siquiera es como, o sea, se cree muchas cosas de eso, pero bueno. El rayo de la muerte de por sí es como un rumor. Sí, es más un rumor, pero bueno. X. El punto es que es parte de las teorías, digamos, que están asociadas ahí. Y por último, las hipótesis más actuales, más contemporáneas a nuestros tiempos, sería, por ejemplo, una de 2020 que planteó que el objeto pudo ser un meteorito de hierro que atravesó la atmósfera a baja altitud y generó la devastación sin impactar la superficie. Y este modelo, que es más prometedor, pues todavía necesita evidencia para ser confirmado, pero es el que ahorita, digamos que es el que más está empujando en la comunidad científica como la posible respuesta a el evento Tunguska, que, como dije antes, es el mayor impacto registrado en tiempos modernos, que no dejó un cráter visible en el planeta Tierra. Y aunque existen varias teorías, algunas sólidas, otras no tanto, pues no existe un consenso absoluto todavía, una respuesta definitiva de qué fue exactamente lo que pasó. Sí da un poquito de miedo, a pesar de lo que dice Manuel, que es muy cierto de que es poco probable que caiga en una, que algo así pase en una zona poblada. Aún así ver como la naturaleza, en este caso, algo fuera del planeta, o sea, la naturaleza me refiero en este caso ya al universo, puede provocar cosas tan devastadoras que realmente son nada para la escala universal, pero para nosotros Sí. eso cae en México, güey, y te devasta un estado completo, cabrón. O sea, bueno, a lo mejor estoy exagerando, Ajá. pero sí te genera catástrofe muy grande, ¿no? Y justo, o sea, por ejemplo, el decir no que algo así caiga en una zona poblada es poco probable. Lo que es más probable o lo que sí sería devastador es que un objeto sea demasiado grande, como lo que le pasó a los dinosaurios. Se confiaron, hicieron enemigos, pero además de eso les cayó un meteorito. Y si uno de estos objetos cae donde sea que caiga, pero es lo suficientemente grande para causar una explosión que sea similar a lo que le ocurrió a los dinosaurios, ahí sí estamos jodidos. No importa dónde caiga, vamos a morirnos todos.
Mira, Pero, Loki aquí en el chat nos está dando un dato súper interesante, güey. Dice, la primera a evidencia de ver, una persona muerta por un meteorito se encontró en 1888 en wow. Sulaymaniyah, en Irak. El meteorito mató a un hombre e hirió gravemente a otro. Madres, güey. No manches, bueno, tiene muy mala suerte esa persona. Pero muy cabrón. Gran dato por ahí, Loki, gracias. Y bueno, ya ahí llegamos al final del tema del evento Tunguska. La verdad, como decía, un evento, no, un tema, perdón, no tan extenso, pero que me parece muy interesante. Justamente dije, va a dar para hablar y hablamos, creo que la mitad del tema de otras cosas que van relacionadas. O sea, no, sí, o Sí, sea, da plática, pues estas cosas que dan plática porque uno que no es versado para nada en temas científicos, aún así resulta muy interesante leer pues todas esas opiniones encontradas sobre qué pudo pasar porque pues digamos que lamentablemente ocurrió en una época, o afortunadamente no sé, una época en la que la tecnología no era tan avanzada. No sé si pasara esto hoy podríamos más fácilmente descubrir qué fue, qué pasó, encontrar una explicación, pero pues en esos años, hace más de 100 años, pues no, la gente se asustó mucho. Yo no los culparía que de ahí nacía alguna especie de religión o alguna chingadera de culto o algo, porque qué puto miedo que el cielo empiece a explotar y veas un rayo, un haz de luz azul en el cielo y digas, güey, ya, me estoy quemando, cabrón. Es como que no mames, sí, ya. o sea, sí. El día del juicio final ha llegado, yo diría, incluso si pasaba, y como dije antes, entonces bueno, ahí termina mi tema de hoy. Muy buen tema, muy interesante. Es un caso que es un clásico, o sea, yo creo que la mayoría lo llegamos a oír, pero en mi caso, siempre como muy por encima, ¿no? O sea, como sabes que hubo una explosión enorme, sabes que no se sabe qué la causó, pero no hay muchos datos aquí que mencionaste que la verdad desconocía por completo y está muy interesante. Qué chido, agradezco eso, porque justo era también un poco del miedo que tenía de traer lo que es un tema conocido. O sea, ponle, no sé, de la gente que ha visto misterios de la humanidad o del planeta, seguro lo habían encontrado alguna vez, lo habían topado, como dices tú, pero traté de traer lo mejor que pude, una investigación completa para que se lleven al menos un dato extra que no conocían de este eventito. Más que me Muy bien. gusta la idea de que puede ser resuelto pronto. O sea, yo siento que no estamos a mucho de que a lo mejor ya salga una noticia de por fin se resolvió el misterio de Tunguska. Sí era un meteorito de hierro, que esa es la respuesta que más dicen que puede ser.